Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia, Señor, es eterna, es para siempre, Señor. Y tú en tu amor, en tu gracia, Señor, nos llamaste por medio de tu evangelio a la comunión en la iglesia, Señor. Y también no solo nos llamas a la comunión, sino también prometiste que estarías con nosotros y nos guardarías y también nos darías el poder, Señor, que nosotros no tenemos, Señor, en nosotros mismos. Pues que nosotros somos débiles, Señor, vivimos en este cuerpo débil de muerte y también en nosotros hay pecado, hay maldad, Señor, y necesitamos que tú nos ayudes a que cada día podamos presentarnos delante de ti correctamente, Señor. Yo te pido por las reuniones en todos los lugares, en todas las iglesias de España que se están reuniendo hoy para anunciar tu palabra, para tener la comunión en todas las iglesias, en todos los lugares, que hermanos y hermanas verdaderos que buscan servirte, honrarte, glorificarte, adorarte, Señor, y también trabajar para que tu evangelio llegue al más número de almas posible, Señor. Ese es el corazón que queremos tener, Señor, y te pedimos que nos des el poder y la ayuda de tu Espíritu Santo para poder hacerlo, Señor. Te damos gracias porque tú, Cristo, derramaste tu sangre preciosa para que fueran quitados todos nuestros pecados y para que a través de ti, tu muerte y resurrección, nosotros podamos tener vida en tu nombre y también poder vivir correctamente la vida cristiana, Señor. Te damos gracias por la obra que tú has hecho y oramos que tú estés hoy con nosotros en este tiempo. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, vamos a mirar, vamos a buscar en la Biblia Gálatas 3:19. Con este versículo vamos a pensar un poco. Aquí dice así, Gálatas 3:19. Vamos a leerlo juntos. Dice, ¿lo tenemos? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Vale. Nosotros hoy vamos a aprender sobre la palabra con el título que es la ley y el arrepentimiento. Nosotros siempre cuando hacemos seminarios, intentamos hacer lo más a menudo posible para a través de los seminarios intentar llevar a la gente a poder recibir la salvación. Ese es el propósito, poder hacer un seminario. Entonces, nosotros por medio de los seminarios el propósito es ese, ¿no? Y los temas más importantes del seminario son siempre el pecado, y el arrepentimiento y el evangelio, ¿no? Y así podríamos decir que en ese orden. Para poder hablarle a alguien del evangelio, tiene que conocer qué es el pecado y también tiene que haber un arrepentimiento, ¿no? Entonces, hoy yo quiero explicar sobre esto, ¿no? Entonces aquí, en este versículo, dice así, ¿no? Hace una pregunta, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Vale? Dice más cosas este versículo, pero por ejemplo, dice esta pregunta, ¿para qué sirve la ley? Entonces todos debemos de preguntar ¿para qué sirve la ley? Entonces, nosotros primero tenemos que aprender por qué la ley, porque dice, siguiendo el versículo, dice, fue añadida a causa de las transgresiones, quiere decir que fue añadida. La ley fue añadida por causa
Le dice, la causa por la que fue añadida fue por la causa de las transgresiones. O sea que había antes de la ley, había otras cosas, pero ¿qué está aquí? Esta palabra que está hablando Pablo aquí, está hablando de la promesa y de la fe, ¿no? Entonces, la promesa y la fe ya estaba antes, pero la ley luego fue añadida, después de haber dado Dios la promesa y la fe. Entonces, y la razón, lo dice también, dice, la razón es por la causa, es porque, por causa de las transgresiones. Entonces, la ley, nosotros podemos entender la ley, cuando nosotros la Biblia nos habla de la ley, podemos entender primero los 10 mandamientos, ¿no? Podríamos decir los 10 mandamientos, pero también la ley a veces usa la ley y los profetas. Entonces eso está hablando de todo el Antiguo Testamento. También dice el Pentateuco, ¿no? Refiriéndose a la ley, que son los 5 libros de Moisés. Pero luego también la ley enseña estatutos, ordenanzas, leyes de dietéticas, leyes de alimentos, leyes de lavamiento, leyes de todas esas cosas, ¿no? Entonces, nosotros la semana pasada estuvimos aprendiendo sobre la morada y el sello del Espíritu Santo. Entonces, y nosotros estuvimos hablando que antes en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía pero se iba, no permanecía en las personas. Y venía para hacer algún tema o para capacitar a alguien, o para ungir a un rey, o para cualquier cosa así. Pero también podía, si la persona no era adecuada, no estaba bien, podía irse y esa persona era rechazada. Vimos el caso de Saúl. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vimos, para aclarar este tema, que el Espíritu después, en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y vino a morar en el creyente y en la iglesia. Entonces la iglesia como un cuerpo que nosotros somos los que formamos la iglesia. Entonces el que no tiene el Espíritu Santo, todo esto dijimos, no es de Cristo, quiere decir no está en ese cuerpo, no forma parte del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros y el Espíritu Santo precisamente está relacionado con vivir la salvación. Entonces, la salvación. ¿Y qué quiere decir esto? Eso quiere decir que aunque nosotros entendamos intelectualmente el Evangelio, aunque lo entendamos con nuestra cabeza, si no hay una obra del Espíritu Santo, no hay esa unión con Cristo. Uno no es uno con el Señor. No tiene el Espíritu de Cristo, no tiene Cristo, no tiene salvación. Sigue muerto, sigue espiritualmente muerto y sigue sin Dios. Y sigue sin poder y sigue viviendo una vida bajo la ira de Dios. Eso es lo que enseña, eso es para lo que vino el Espíritu Santo. Y nosotros miramos que el Espíritu Santo no podía venir hasta que el Señor no fuera glorificado, hasta que Él no fuera y se sentara y entrara en el cielo mismo. Entonces, nosotros vimos que vimos que el Antiguo Testamento era una sombra y figura, pero entonces tenemos que pensar una cosa. Como estamos pensando en el propósito de la ley y el arrepentimiento, tenemos que pensar en varias cosas sobre por qué Dios introdujo la ley. Ya nos dice por qué, por causa de la transgresión, pero también tenemos que entender primero que hay una parte de la ley. Nosotros los salvos no estamos bajo la ley. Hay una parte de la ley que es los 10 mandamientos, que están divididos en dos. Unos son relacionados con Dios y otros son relacionados con nuestro prójimo. Esos nunca se han quitado. De los 10, solo uno ha quitado. Jesús ya no habló de él. O sea, incluso Jesús, los judíos le criticaron porque él, ¿y qué era? El sábado, que está dentro de los 10 mandamientos, ¿cuál es? El sábado, ¿no? El sábado, ¿no? El guardar el sábado.
Entonces, pero las fiestas, a que Jesús no enseñó a nadie que tenía que coger un animal y llevarlo al templo y hacer todo. No enseñó nada de eso. ¿Por qué? Porque todos esos ordenanzas, cosas todas que tienen que ver con los ritos, con la comida, por eso Pablo dice, el cuerpo ya es de Cristo. Entonces comemos, podemos comer, ya no hay que guardar dietética, ya no hay que guardar tal, simplemente damos gracias a Dios por la comida, por cualquier cosa. No hay que guardar fiestas, no hay que guardar formas, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque todo eso, eso todo era una sombra y una figura de la obra de Cristo. Entonces, ya llegado Cristo, llegado la promesa, cumpliéndose lo anunciado por la promesa, eso ya desaparece. Pero los 10 mandamientos, ¿creéis que desaparecieron? Jesús enseñó los 10 mandamientos. Entonces, primeramente, nosotros tenemos que entender bien sobre la ley y qué es, cómo es esto. Entonces, porque también Jesús dijo que no penséis que he venido a abrogar la ley, sino para cumplir. Si no, pasará el cielo y la tierra sin que se cumpla toda la ley. Entonces, nosotros muchas veces, como cristianos, queremos que nuestra iglesia se forme, se fundamente y se edifique sobre el fundamento que es Cristo. Y edificada y sobreedificada en la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que ser una iglesia y tenemos que vivir, los miembros de ella, los salvos, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, pero nosotros primero tenemos que entender el antes y el después. Entonces uno puede decir, bueno, siempre hablamos de salvación. No, también tenemos que hablar para la vida cristiana. Porque si nosotros buscamos Colosenses 2, 6, 7, vamos a buscar Colosenses 2, 6, 7. Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Entonces, nosotros constantemente tenemos que saber que tenemos que estar en el Evangelio, y todo esto siempre tiene que ser núcleo de lo que hablamos. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesús. Nosotros no hablamos a las personas para que ellas nos miren a nosotros. Nos queremos llevar a que miren a Jesús, para que Jesús les pueda, primeramente, salvar, y luego para que ellos puedan llevar la vida de fe en el Señor. Y también así nosotros debemos querer vivir. Entonces nosotros, para poder hacer esto, tenemos que explicar bien, para explicar del pecado, para que pueda haber arrepentimiento verdadero, para que pueda haber salvación, primero tenemos que explicar bien del pecado. Y la manera de explicar del pecado es por medio de la ley. Porque la ley tiene una función para nosotros entender el pecado, y luego las ordenanzas es la manera, lo que son las cosas de los ritos y todo lo que hacían, el tabernáculo y todo eso, eso es una forma de cómo Dios quitó el pecado. Por eso el Señor ya quitó el pecado, ¿no? Entonces ya eso ya no vale nada. Pero la ley, no. Los 10 mandamientos menos ese 9, los demás sí, hay que cumplir. Pero nosotros sabemos, entonces ahí está el sentido de por qué el Espíritu Santo y todas estas cosas.
Porque primero tenemos que saber que nosotros no los podemos cumplir. Nosotros. ¿Podemos nosotros por nosotros mismos cumplirlos? ¿El hombre puede cumplirlos? No. Entonces, para poder cumplirnos necesitamos el poder de Dios. Y entonces, de la misma manera que un día para salvarnos necesitamos el poder de Dios, para vivir la vida cristiana que Dios quiere, necesitamos también continuamente el poder de Dios. Por eso Colosenses dice, de la misma manera, quiere decir, con el mismo corazón, con la misma actitud, con la misma manera con la que pudimos recibir la salvación, con la misma manera debemos de vivir continua. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar contra el pecado. ¿Y el pecado qué hace en nuestra vida? El pecado nos endurece. ¿O creéis que no? Y nos quita el deseo de agradar a Dios y nos quita todas esas cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer al pecado? Y cómo nosotros tenemos que entender esto bien. Entonces, para explicar bien todo esto, nosotros necesitamos entender bien la ley. Entonces, aquí, en el versículo 19, ¿cómo dice? Entonces, Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y fue añadida, quiere decir que antes estaba la promesa, estaba todas las cosas, pero hubo la necesidad de añadir la ley y la causa estaba por las transgresiones. Entonces, ¿la ley a quién fue dada? ¿A quién fue dada? A el pueblo de Israel al salir del desierto. ¿Al salir de dónde? De Egipto. Y fue llevado al desierto y se le dio la ley. Por medio de ángeles y por medio de un mediador. Ese mediador es Moisés. Y también en Hebreos nos explica que mirar cómo fue, si la palabra que fue dada por los ángeles tuvo tal causa de quebrantamiento, lo que padeció o lo que ocurrió, imaginaros esta palabra que viene ya no de ángeles, sino Dios mismo nos ha dado por medio de Cristo. Entonces, como tengamos que tener atención a esto, ¿no? Mirar cómo es Dios, ¿no? Cómo Dios hizo con Israel, ¿no? Cuando quebrantaron la ley, ¿no? Entonces, ¿para qué Dios a los que tenían la promesa? La promesa, ¿quién le dio Dios la promesa? A Abraham, Isaac, Jacob. Entonces ellos tenían la ley. Vivían con la ley. Ellos. ¿Que les habían dado la ley? No. Pero tenían la fe. Por eso también, nosotros, aunque hablamos mucho de judíos, nosotros no estamos diciendo, por eso la Biblia dice que el verdadero judío, la verdadera circuncisión, es el que tiene la descendencia de Abraham, tiene que tener la fe de Abraham, y también esa fe estaba dada para alcanzar a los gentiles, ya también antes de la ley. Por eso el misterio de Dios no es que se van a salvar los gentiles. El misterio de Dios es la iglesia. Eso es otra cosa. Y que está formada por judíos y gentiles. Entonces, sí, nosotros para entender la Biblia tenemos que distinguir. Para todo eso tenemos que distinguir. Pero la salvación solo hay una manera de recibirla. Da igual quién persona y qué persona. Solo hay una manera, y esa manera es la fe. Y el que no tiene la fe, no tiene salvación. O sea, que ellos, aunque tenían la promesa, aunque ¿para qué Dios introdujo la ley? Porque ellos, ¿por qué salieron de Egipto? Por gracia. O por ser ellos un pueblo especial, o por pura gracia y misericordia de Dios. Si ellos entienden esto correctamente, no hace falta la ley. Entonces Dios da la ley para que sepamos que que todo es por gracia. Dios cuando creó el huerto de Edén, Él le dijo, todo lo que hay aquí, todo puedes tomar, pero solo de aquí no
Entonces, eso quiere decir que Dios puede vivir solo. Por eso dice, con un solo pecado entró y lo que hizo un solo pecado. Uno solo. Y aún encima que es comer un fruto. Ya no estamos hablando, no es ningún homicidio, no fue ni un robar a nadie, no fue ni hacer nada que no fuera simplemente comer una cosa, pero está detrás una desobediencia. Entonces, eso trajo todo el problema que hoy la humanidad tiene. Entonces, eso, ¿y qué es el pecado? Transgredir la ley. Entonces, Dios está enseñando a Israel para qué le dio la ley. Por eso Pablo está diciendo, ¿para qué le dio la ley? ¿Para que la cumplan? No. ¿Para qué Dios le dijo, no codiciarás? Porque lo que está diciendo tú codicias. Yo codicio. Cada uno de los que estamos aquí codiciamos. Lo cual quiere decir que transgredimos la ley. Entonces, estamos bajo la ira de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de la ley. Porque aunque no hubiera ley dada así, entonces la ley tiene un propósito de hacernos ver, y a Israel igual. Salisteis de Egipto, ¿por qué? Entrasteis en Canaán, Dios os ha dado todas esas cosas. Entonces ellos podían llegar a pensar, y esa es nuestra condición. Por eso nosotros continuamente tenemos que distinguir que la Biblia siempre dice dos. Arrepentimientos. Nosotros, si tenemos que enseñar arrepentimiento, hay arrepentimiento uno, que es una vez para, pero luego hay uno que puede ser cada día y en muchos momentos de nuestra vida. Eso hay también que saber. Entonces, y está relacionado por causa de la ley. Si no, no tendríamos que arrepentir. Pero tiene otra connotación diferente. Entonces yo quiero hoy un poco explicar esto, ¿no? Entonces, los judíos, ellos salieron y pensaron. Entonces ellos podrían pensar, esa generación que no conoció ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, no los conocía, no sabía, simplemente son descendencia. Ellos se creían, primero, que nosotros somos descendencias de Abraham, físicamente, ¿no? Humana, según la carne, como dice Pablo, ¿no? Pero no tenían la fe de Abraham, no. Entonces no estaban dentro de para quién son los pactos, las promesas, para los de la. Entonces, y cuando se cumplen, cuando viniera la simiente que se había prometido. Entonces, ellos podrían decir, y de hecho pasa en la historia, y nosotros no podemos juzgar fácilmente, por eso la Biblia nos dice eso, también nos pasa a nosotros como cristianos. Dios por gracia un día nos salvó, Dios por gracia, pero después de repente empezamos a creer que fue por mí mismo, que es porque yo soy muy sabio, y subliminalmente sube nuestro corazón de esta manera. Aun como cristianos salvos ya. Entonces, aunque estamos libres, que vamos a entender de la maldición de la ley y de las consecuencias de la ley, pero nosotros seguimos teniendo la misma carne y tenemos el mismo corazón que los demás. Entonces, lo único que tenemos, entonces nosotros, ¿por qué somos salvos? Como explicamos otro día, porque nos hemos unido a Cristo. Entonces, ¿tenemos justicia que seamos nosotros justos en los demás? No, tenemos la justicia de Cristo. Yo esta semana me he enfadado. Esta semana a lo mejor en algún momento dado en mi cosa me ha podido subir alguna situación. O ha pasado cualquier cosa. Claro. O ya somos perfectos o lo hemos conseguido. No. Ahora, nosotros tenemos la gracia de Dios indiferente. Entonces, nosotros lo primero tenemos que examinar, primero, para poder ayudar a gente a llegar a Cristo y reciba la salvación, porque a lo mejor es solo simplemente religiosa, o para nosotros llevar la vida cristiana también debemos de conocer bien este tema. Entonces, ellos saliendo, pensando,
esto es por nosotros, esto es porque nosotros, todas estas cosas estaban en ellos, ¿no? Entonces, ellos tenían el orgullo. Esto nosotros lo vemos con Jesús, ¿vale? Jesús, cuando le dijo a los fariseos, ahora nosotros por ejemplo pensamos los fariseos, ¿vale? Palabra fariseo. ¿Qué pensamos que es la palabra fariseo? Una palabra despectiva. Si te llaman fariseo, dices, ay, qué bien que me llamaron fariseo. Pero realmente el fariseo, cuando, como era el fariseo en ese momento, lo que Jesús está diciendo es que ellos eran, estaba diciendo algo como que ellos eran unos hipócritas en el sentido de, quiero explicar, porque Jesús dijo una cosa. Jesús dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque los fariseos, humanamente, son los que, a los ojos de los hombres, los que más altamente vivían como correctamente delante de Dios, según la ley de Dios. O sea, los fariseos pensaban que la Biblia dice, no matarás, yo no he matado nunca. No adulterarás, yo nunca he adulterado. Yo nunca he robado. Yo siempre le he dado a Dios lo que era, hasta el punto de que dice que encontraban algo en la calle, un comino, y cogían, hasta lo dividían para dar su diezmo exactamente según la ley. Llegaba un sábado y no se movían, no tocaban un botón. Quiere decir que ellos cumplían la ley perfectamente. Ahora, no eran hipócritas de decir, como nosotros podemos tener un hipócrita, que yo estuviera aquí hablando y luego estoy viviendo de otra manera. Realmente, físicamente, cometiendo. No, ellos no lo hacían. Ellos vivían totalmente cumpliendo, y esto lo vemos en Pablo, en cuanto a la ley irreprensible. Pero lo que nosotros no, lo que Jesús está diciendo, sí, pero el tema es no lo hiciste, ¿no? Lo que la ley te dice es que si ya lo podías, si ya lo pensaste en tu corazón, ya eres culpable. Nosotros eso lo vemos cuando está la mujer ramera que la están para apedrear. El Señor escribió, Dios escribió, en la Biblia dice, con su dedo varias veces, ¿no? Una donde, en las tablas de Ega, y la otra en Babilonia. En la caída del rey, cuando cayó el imperio de Babilonia, escribió en la pared Mene, de que o algo así. ¿Qué quiere decir? Dijo, tu reino ha sido pesado y no salió, está aprobado, y cayó. Porque la Biblia dice, Dios pone quita reyes, pone reyes, Él pone. No hay ni una autoridad, pensamos, Trump está ahí porque Dios quiere que esté Trump ahí. O aquí Felipe, o aquí Pedro, o aquí tal. Por eso la Biblia dice, las autoridades están puestas por Dios. Si nosotros, por eso nos dice sujetaros a ellos. Luego ellos darán cuentas. Pero a nosotros los cristianos nos dice sujetaros porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Porque nosotros creer que alguien está pudiendo estar en una situación de autoridad sin ser con el conocimiento previo y el que esté permitido por Dios, sería decir que Dios no tiene el control de la historia. Si yo estoy en una situación que Dios me ha puesto bajo una situación, en un trabajo, en una situación cual sea, yo creer que esa situación es por causas que no son fuera de que no sean, que Dios no las sabe, no las conoce y no las administra, sería decir que Dios no es soberano. Por eso nos podemos casar tan fácilmente, ¿no? Pero ¿por qué Dios ha permitido esa situación en mi vida? ¿O por qué yo estoy bajo esa sujeción? ¿O por qué yo estoy en esa situación? También tengo que saber. Entonces nosotros tenemos que conocer todo esto bien, la soberanía de Dios y todas las cosas. Entonces Dios usa todo. Él no aflige voluntariamente, también dice, pero todas las cosas a Él le sirven. Porque nada ocurre, porque ¿qué dice la Biblia? No cae un pájaro a la tierra sin que Dios lo... Entonces,
¿Para qué Dios introduce la ley? ¿Cuál es el problema del hombre? La arrogancia y el orgullo, la soberbia, el creerse, y Dios que mira el corazón ve eso en nosotros. Entonces, nosotros vemos que los fariseos, entonces yo quiero aclarar eso, cuando Dios dice que tu justicia, si vuestra justicia no es mayor, no vais a entrar. O sea, como diciéndote, a ver cómo vives tú, mira cómo viven ellos. Entonces nosotros debemos de pensar esto, ¿no? Entonces, por eso, primero tenemos que entender que la ley, nadie puede por la ley tener justicia. Nadie puede cumplir la ley. Entonces, Gálatas 3, 7, 8 dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué serán benditas? Porque por medio de la simiente de Abraham prometida, ¿quién iba a venir? Jesús. ¿Por qué Jesús viene, es bendito? Porque nosotros estamos maldecidos. Y Él es nuestra bendición. Él viene a quitar la maldición. ¿Y cómo hace para quitar la maldición? Cumple la ley por nosotros. Entonces, aquí está diciendo, ¿no? Entonces Pablo está aclarando por qué esto que está diciendo. Después para decir, entonces, está diciendo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Después de aclarar esto. Entonces, si es por la promesa, si es por la fe, si es por esto, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué se introduce ahora? Eso tenemos que saber. Ellos, en esa época de Abraham, no había ley. Pero Abraham fue justificado por Dios, sin las obras de la ley. Lo cual quiere decir porque creyó tenía la. Entonces, lo que Jesús está diciendo, o Pablo está diciendo, tú puedes tener la circuncisión, puedes haber sido descendiente de Abraham físicamente, hasta tener tu todo allí en casa, tienes hasta todos los papeles de tu descendencia, de que vienes ahí, las tienes, la genealogía tuya y tal. Eso no te salva. Porque necesitas tener la fe de Abraham. Y luego Pablo a los demás nos dice, vale, cuando juzgamos, por eso cuidado, cuando nosotros entra en nosotros algo del espíritu del mundo, que es del diablo, que va contra Israel. Y nosotros decimos, bueno, pues que Israel vive tal, cuidado, porque hay una persecución sistemática histórica contra ese pueblo. Y eso es porque el diablo quiere destruirlo. Porque es el pueblo de Dios. Nos guste o no nos guste, aunque sean depravados, pero también nos dice, pero cuidado, que vamos a ver para qué Dios, porque ellos, ¿por qué tienen privilegio? Porque ellos promulgaron la ley. Por medio de ellos nos ha sido dada la ley. Nosotros no estamos bajo la ley. Nunca nos ha dado Dios la ley a los gentiles. Solo tenemos la diferencia de los animales, que tenemos la ley escrita en el corazón. Por eso Pablo dice, tú que tienes la ley, que tienes la divulgación, que te han dado las promesas, que tienes la circuncisión, pero viene otro que hace por naturaleza lo que es de la ley, te condena a ti que tienes la ley escrita. Porque él cumple, si cumple la ley naturalmente en su corazón, porque tiene la ley escrita, pero la Biblia ahí dice que no hay ni judíos ni gentiles, no hay justo ni uno. Entonces Pablo dice, cuidado, no seas tú, porque mira lo que le ha acontecido a Israel, porque Israel es testigo, para que tú no te enorgullezcas. Porque lo que ha pasado es porque se creen que es porque ellos somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Abraham, somos la descendencia de él, pero ellos son pecadores, y por eso Dios le dio para que supieran que son pecadores.
Y si no tienes la fe, aunque tengas la descendencia de Abraham y tengas el carnet de Abraham, te vas a ir al infierno exactamente igual. Y tú, gentil, lo mismo. Si no tienes la fe, te vas igual que él. Y todos los que estén bajo la ley, dice, están bajo maldición. Entonces, los hombres todos estamos bajo maldición. Entonces, ¿cómo usamos nosotros la ley? Por eso digo el seminario. Yo me da mucha tristeza, ¿no? Yo no lo digo así. A lo mejor hacemos un seminario, invitamos, hablamos, qué palabra más interesante, qué bien, bueno. Yo si te digo el día 4, te digo que te vas ahora al médico y te dicen que tienes un cáncer y que dentro de una semana te vas a morir, y sales de allí diciendo que interesante y que, qué bien, y no tienes ni una sola preocupación, ni ningún solo interés por querer saber cómo puedes quitarte ese cáncer, tú no has entendido nada. Es así. Entonces aquí te vuelves a escuchar otra persona, ¿por qué hay que escuchar? Porque no te he entendido. Entonces, hay iglesias que enseñan el evangelio pero no enseñan la ley y no enseñan el pecado. Entonces, aunque entiendan con la cabeza el evangelio, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Ahora, ¿el arrepentimiento me salva? No. El arrepentimiento me hace volverme a Dios y buscar la salvación que Dios me ha dado por medio de Cristo. Y el arrepentimiento lo que hace, baja mi corazón. Entonces hoy vamos a pensar en el propósito de la ley. Por ejemplo, aquí dice, así en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Entonces, yo, a lo mejor, puede ser que alguien entre por ahí, o alguien ahí sentado, y a lo mejor, humanamente, exteriormente, y nunca ha hecho nada, y una persona puede, ante los ojos de los hombres, podría ser mejor que yo, seguro, o más justa que yo, o más justa que algunos. A mí no me fue difícil recibir la salvación, porque yo era un delincuente, un drogadicto, una persona que estaba robando, que estaba viviendo en la calle malamente, y de una mala manera. Me hablaron de Cristo, de su amor, de su perdón, y entonces yo pude recibir la salvación. Entonces otras personas, ese es un delincuente, porque la persona que predicó el evangelio, le dijeron, ya creo que lo conté aquí, él hablando una vez, vino como misionero, no sabía cómo hacer, y le dijeron, estos todos hay que meterlos en un barco, llevarlos al alta mar, de quemar o barco, eso está, se acabó el problema. Pero esa persona dijo, no, lo que hay que hacer es un barco para salvar. Vale. Entonces yo estaba, nadie es culpable de tal, pero yo nací en una cultura, en una sociedad, en una familia desestructurada, una cosa, ciertas circunstancias, ciertas cosas, y yo caí en esas cosas. Otros amigos míos, otros familiares míos tienen carrera, estudiaron tal, y vivieron una vida familiarmente tal, siempre bien, a sus padres obedientes y tal. Y yo estoy predicando aquí de la salvación y de la justicia. Y ellos, ¿por qué no pueden recibir la salvación? Porque se creen justos, se creen buenos. No saben que son pecadores. Entonces, se comparan conmigo, se comparan con una persona que no tiene justicia, porque a ellos en comparativa, se comparan con esa persona, se encuentran que son mejores. Por eso Pablo dice, necios que se comparándose a sí mismos consigo mismos. Pero entonces, ¿la ley de quién es? De Dios. ¿Y quién te va a juzgar? Dios. Entonces nosotros hoy tenemos que pensar, para enseñar bien la palabra, tenemos que pensar 3 cosas de la ley. Nosotros podemos pensar en 3 figuras de la ley. Primero, un espejo. Segundo, un martillo. Tercero, un faro. 3 cosas. Eso es una función de la ley, un rol de la ley. Y si tú le dices a uno, Jesús, sales ahí fuera.
y le dices que Jesús murió por él, que le ama, que él vino a este mundo para salvarle, que le quiere, que le ama, que quiere bendecirle, que quiere tal, pero no le explicas su pecado, no le explicas que está en maldición y no le explicas que su destino es el infierno, aunque le hayas predicado el Evangelio y diga que lo cree, no tiene salvación. ¿Por qué? Porque esa persona primero no se ha dado cuenta de su situación, segundo no se habrá arrepentido y entonces simplemente lo ha entendido y dice, sí, lo creo. Por eso hay mucha gente que cree en Jesús y no se va a salvar, porque tampoco nadie le predicó el Evangelio, ¿correcta? Entonces, para predicar el Evangelio necesitamos la ley. Por eso la Biblia dice, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Cualquier persona que tenga un talento, que tenga belleza, que tenga inteligencia, que tenga... ¿Qué tienes que no te ha sido dado? Todo te ha sido dado. Por Dios. ¿Le has dado la gloria a Dios o te crees mejor que los demás? ¿Vives envanecido y enorgullecido? Pues que sepas que estás en problemas con Dios. Porque lo primero te lo ha dado Dios. Por eso la Biblia enseña los talentos como la manera de salvación. Y luego las minas no está hablando de salvación. Está hablando de recompensa. Como también, como decimos, hay dos tipos de arrepentimiento, hay dos caminos. Hay también obras para recompensa que tienen que ver con eso. Entonces, eso todo hay que diferenciarlo. Si uno coge la Biblia y cuando la lee lo mezcla todo, no se entera de nada. Entonces hay que defender, hay que saber. Por eso también Dios distingue a los judíos para ponerlos como ejemplo. Y entonces están en toda la Biblia. ¿Cómo quieres arrancar todas las páginas de la Biblia? Tendrías que arrancar. No puedes. Entonces ha sido para que todas las cosas que se han escrito de ellos, todas las cosas que se han puesto de ellos, es para que nosotros, para nuestro ejemplo. ¿El ejemplo de quién? ¿De no? Nosotros. Entonces, ¿por qué tienen privilegios? Porque por medio de ellos es la promulgación de la ley. Sin la ley nadie puede saber que es pecador. Sin ellos y también por medio de ellos vino Cristo. Por eso dice que la salvación es de los judíos, porque ¿quién trae la salvación? Cristo. ¿Y Cristo por medio de quién vino? De los judíos. Ahora, ¿porque ellos hicieran algo, cumplieran la ley? No, porque Dios soberanamente lo determinó así y los escogió para que a través de ellos mostrar. Entonces, primero hay que también examinar el corazón. Y luego también entender que todo lo que pasa en este mundo, todas las autoridades de arriba a abajo y de todos los reinos de este mundo, no hay ninguno que no sea que Dios lo haya puesto. Y que no haga nada que no sea permitido por Dios. Si quieres, lo llevamos al mar. El diablo no puede hacer nada si Dios no le permite. Así es la soberanía. Ahora, ¿Dios es autor del mal? No. Porque Dios ni tienta a nadie, ni es haciendo. Pero de nosotros, de nuestra concupiscencia, de nuestro propio corazón, de nuestro egoísmo, de nuestra codicia, de nuestra cosa, sale. Por eso enseña qué es lo que contamina al hombre, lo que sale del corazón. Entonces nosotros debemos de entender bien esto. Entonces, nosotros, yo esto lo estoy hablando, primeramente, para nosotros, si queremos evangelizar a alguien y hablar de Jesús. Segundamente, para llevar nuestra vida cristiana, esto también tiene que estar presente en nuestra vida. Por eso dice, de la misma manera, y eso ahora lo vamos a poner como núcleo, porque es así. Por eso, no, a mí ya me hablaron el Evangelio, ya no hace falta que me vuelvas a hablar el Evangelio. Ahora háblame de la prosperidad, háblame de la bendición, háblame de todo eso, háblame de eso, que yo quiero escuchar las bendiciones tal y cual. No me hables del pecado, no me hables de la ley, no me hables de la santidad, no me hables de vivir distinguido, no me hables de lo que es que Cristo me haya comprado, que mi vida le pertenece a Él, no me hables de todas esas cosas. Eso no me hables. Háblame. No, entonces no. Porque de la misma manera que recibiste, de la misma manera debes vivir. ¿Y cómo recibiste? ¿Entendiste? Si recibiste a Cristo es porque quiere decir que aceptaste el Evangelio. Y si aceptaste el Evangelio,
si lo hiciste bíblicamente, quiere decir que te has dado cuenta que eres pecador, que estás bajo condenación y bajo la ira de Dios, y te has vuelto a Dios y te has arrepentido. Y has aceptado al Señor. Y Él te ha salvado y te ha comprado. Y quiere decir que te has dado cuenta que antes la vida que vivías eras un esclavo del pecado. Y ellos salieron de Egipto y eran unos esclavos. Y estaban por gracia, habían salido de él. No por nada de ellos. Solo por la pura obra de Jesús y lo que Jesús hizo, somos nosotros salvos. Si esto, algún momento de tu vida, se olvida, o te endureces, no digo que pierdas la salvación, pero no vas a estar pudiendo vivir la vida de Dios. Y no estás entendiendo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿qué es? Hermanos, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es poder de Dios. Entonces, tú, según la carne, no puedes. Entonces, sin el poder de Dios, no puedes. Sin el poder de Dios no te puedes salvar. Y sin el poder de Dios no puedes vivir amando, que es lo que es cumplir la ley. Amando a Dios sobre todas las cosas y amando a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no podrías si no tienes el poder de Dios. Si no tienes el poder que te da Dios. ¿A quién se lo da Dios? A sus hijos. ¿Y cómo lo hizo? Quitó nuestro pecado y vino ¿quién? El Espíritu Santo y se unió con nosotros y nos hizo uno con el Señor y ya nunca nada nos separa. Entonces, el amor, ¿y qué es el amor? Porque en esto conocemos el amor, dice la Biblia. Entonces, yo el otro día dije, ojalá pueda explicar bien esto. Quiere decir, Jesús, dame la gloria mía que tenía con mi Padre, contigo, Padre, desde el principio. Él sí que dejó su posición. Él sí que hizo para darnos, quiere decir, para darnos su gloria, que era suya. La tenía. Tú no, y yo no teníamos ninguna gloria. No tenemos nada. Pero Él nos amó de manera para darnos lo suyo. Y para eso se hizo como nosotros. Mucha gente dice, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? La ley, ¿no? Vale, ¿eso a qué suena? ¿A qué suena? A venganza, ¿no? ¿Y creéis que Dios ha dado una ley de venganza? Para que veamos cómo estamos de influenciados más. ¿Qué está diciendo? ¿Sabes qué es lo que está diciendo ojo por ojo? ¿Sabes lo que está diciendo? Que tú ves tu ojo. ¿Cuánto valoras tu ojo? Mucho, ¿verdad? Pues entonces, el del otro, ¿sabes cuánto vale? Lo mismo que el tuyo. Lo mismo que el tuyo. Exactamente igual. Ni más ni menos. El mismo valor que tu ojo. Por eso está diciendo ojo por ojo. Diente por diente. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. No está hablando de venganza. Está hablando de poder decir que las personas que están a tu alrededor valen lo mismo que delante de Dios. Y también Dios murió por ellas para salvarlas también. Aunque estén por ahí como estén de perros. Por eso dice la Biblia, tú que juzgas a otros, no te juzgas a ti mismo. Terrible. Entonces nosotros debemos de conocer bien esta parte. Entonces la ley es espejo, es martillo y es faro. Entonces, ¿por qué es espejo? Primero vamos a ver Romanos 7:7. Vamos a buscar Romanos 7:7. Romanos 7:7.
Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera no codiciarás. No codiciarás. ¿Esto de quién está hablando esto? Pablo. ¿Sabes cuál es el último mandamiento? Es el de no codicia. O sea, Pablo, imagínate, él, ¿por qué dice codiciar? No sé, podemos pensar. A lo mejor él dijo que él en cuanto a la ley reprensible, pero él se dio cuenta, pero yo codicio. Imagínate, a lo mejor todo lo demás estaba ahí él, pero él dijo, habló de su pecado. Yo codicio. Entonces, él por medio de la ley, y él antes pensaba, por eso él dijo que la justicia que es según la ley. Quiere decir, él antes pensaba que cumpliendo perfectamente la ley, él estaba correcto delante de Dios. Entonces, estaba haciendo el uso correcto de la ley, como los fariseos y los cumpliendo, e incluso jactándose, gracias Señor que no soy como estos. Que yo guardo, hago, digo, pongo, yo sí, yo soy así. Su propia justicia según la ley. Entonces la ley primero te muestra que hay pecado, como dice aquí. ¿Por qué? Vamos a ver otro versículo. Romanos 7:12. Romanos 7:12. Y entender qué es el mandamiento. Romanos 7:12. De manera que la ley que a la verdad es que santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, el criterio de Dios es esto. Dios te está diciendo, sé santo, sé justo, sé bueno. ¿Por qué? Porque fuiste creado a mi imagen, yo te creé para que seas como yo. ¿Y cómo soy yo? Dios, justo, santo y bueno. Y si no eres justo, santo y bueno como yo, no puedes estar conmigo. Entonces, Pablo entendió que el mandamiento revela el carácter de Dios. Es un espejo. Nos muestra cómo debemos de vivir. Pero vivimos así. No vivimos así. Entonces estamos bajo la ira de y la maldición de Dios. Y por eso el mundo está bajo maldición. Entonces, nosotros tenemos que entender esto bien. Y Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiere decir, el querer el bien, quiere decir que tú puedes saber lo que está bien. Lo puedes querer hasta querer, yo quiero ser bueno, yo quiero ser, yo quiero tal. Pero el querer está en mí. Esto es testimonio de Pablo. Y esto ya es un testimonio de un cristiano. Un cristiano. Yo quiero ser justo como Dios es justo. Yo quiero ser santo como Dios es santo. Yo quiero ser bueno como Dios es bueno. Pero no tengo el poder para hacerlo. Porque en mí hay el fe. Está en mí. Mora en mí. No está afuera. Está dentro de mí. Me controla. Me domina. Me gobierna. Me esclaviza. Me somete. Y por eso Dios me tiene que juzgar y condenar. Porque en mí, y yo, no nadie, yo mismo soy el que tengo el pecado en mí mismo. Esto está diciendo Pablo. Entonces, él conociendo la ley, se dio cuenta del pecado. Entonces, cuando nosotros queremos hablar del pecado, tenemos que hablar de la ley. ¿Y de qué ley? De no robes, pórtate bien, habla bien, no digas palabrotas, no fumes, no bebas. Eso es la ley que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de esto. Porque algunos dicen, yo no fumo, yo nunca le engañé a nadie, yo nunca, como los
como los fariseos, ¿no? Yo nunca hice eso, yo soy bueno, yo soy justo, yo no me meto con nadie, soy una buena persona, me cuido tal, pero esto, tienes que conocer esto, Dios es justo, santo y perfecto, y es tu creador, y te dice que tú tienes que ser como Él, justo, santo y perfecto, ¿lo eres? No, entonces Él puede juzgarte, porque te creó para que seas como Él, y dio al hombre autoridad en este mundo para ser como Él, pero el hombre, esa autoridad, ¿cómo la está usando? Para ser justo, santo y bueno y perfecto. No. Busco mi egoísmo, busco lo mío propio. Entonces, si yo entiendo esto, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el primer propósito de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, nosotros queremos hablarle a alguien del Evangelio. Le quieres decir que Dios le ama. Le sales por ahí, Dios te ama, te va a ir todo muy bien. Tal. Pero esa persona no sabe que es pecador. Esa persona no, ¿cómo va a saber que no es pecador? ¿Cómo va a entender el Evangelio? ¿Cómo para él el Evangelio va a ser una buena noticia? ¿Cómo el Evangelio va a ser para él algo que tenga que ver con el amor de Dios? Con amor. ¿Cómo va a entender ese amor? Si no entiende quién es. Entonces, entiende, Dios es bueno, que me va a ayudar, me va a prosperar, o tiene que entender primeramente esto. Entonces, nosotros, ¿cómo tenemos que predicar el Evangelio? Sí. Por eso hacemos seminarios y le dedicamos mucho tiempo, primero, que Dios existe, que Dios es real, que Él está, que no estamos aquí por un accidente de la evolución y que mañana te mueres y ya se acabó. No, vas a estar delante de Dios. La palabra de Dios es verdad, es cierta. Y luego, ¿quién eres tú delante de Dios? ¿Y quién es Dios? Justo, santo y perfecto y juez justo, que si tú estás delante de Él sin ser justo, santo y perfecto, Dios te va a decir. Claro. Entonces, ese es el problema más grave que tienes. Vale, puede ser que tengas un problema de una enfermedad, puede ser que tengas un problema de economía, puede ser que estés sujeto a una situación, que tengas un jefe que es fatal, o tengas una situación económica extrema, puede ser que Dios la conoce también. Pero más importante que todo eso es, ¿no?, salvación de tu alma. Si esto, muchos de los que han escuchado el Evangelio lo supieran, estarían aquí. Y no sería prioridad otra cosa. Porque primero amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién está aquí? ¿Quién se entrega a Dios? ¿Quién está? El que empieza a amar a Dios sobre todas las cosas. Y no piensa que está perdiendo el tiempo y que es más importante otras cosas. Hay que saber esto. Por eso aquí dice, entonces esto, ¿no? Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si no hubiera ley, los animales están bajo la ira de Dios. Los animales tienen pecado, no tienen. ¿Por qué? Porque no tienen porque no tienen ley, porque Dios no les ha dado ningún mandamiento a ellos. Entonces ellos viven sin pecado. Pero tampoco tienen la imagen de Dios. Ahora, nosotros, ¿por qué tenemos mandamiento? ¿Por qué tenemos tal? Porque tenemos la imagen de Dios, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Tenemos el Espíritu, que es de Dios, que nos lo dio. Y el Espíritu ha transgredido la ley de Dios y está muerto. Y Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Como aquí también, nosotros aquí no pueden estar los muertos con los vivos. Hay que enterrarlos, meterlos en una lápida y meterlos para dentro, debajo de la tierra. O pueden estar con nosotros, pueden quedarse en casa. Entonces tienen que... Entonces para estar con Dios que está vivo tienes que estar vivo. Tener espíritu vivo. Tener vida de Dios.
no religión, no dogma, no. Por eso lo otro explica cómo Dios quitó el pecado, pero ahora hay que volver a hacer los 7 sacramentos, los tal. No, como le dijo a la mujer samaritana, los que le adoran, ¿dónde? ¿Aquí, allá, en el monte o dónde? Los que le adoran en espíritu y en verdad, le deben de adorar. Tales adoradores Dios busca que le adoren, no los que hacen ritos y cosas y esto y doctrinas y ceremonias y fiestas y cosas de guardar y comidas y alimentos y todas esas cosas, esas ya se cumplieron en Cristo. Y las otras, los 10 mandamientos reales, que son el de amar a Dios sobre todas las cosas y todo lo que abarca, y lo de amar al prójimo como a nosotros mismos, que nosotros no podíamos, esos no están invalidados, esos siguen siendo, Dios no cambia, es el mismo ayer y por siempre. Lo que lo hace ahora posible a nosotros los creyentes es que ha venido a morar Cristo en nosotros. Él cumplió la ley por nosotros, Él quitó el pecado, Él se unió nuestro espíritu al suyo, si es que somos de Dios, porque si no tiene el espíritu de Dios, no es nacido de Dios. Y ahora tenemos poder. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, como dice la Biblia. No estamos bajo la ley. Pero ¿ahora qué ley estamos? La ley de Cristo. ¿Y qué ley es la de Cristo? La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. El que no tiene la ley del espíritu de vida sigue en sus. Entonces esa ley nos da poder como para ir en contra de, como si nosotros ahora mismo tuviéramos el poder de volar. Podríamos trascender la gravedad. Por eso lo que está representado por Dios está también, los pájaros también enseñan eso. Ellos pueden volar libremente. El cristiano salvo con el Espíritu Santo puede estar por encima del pecado. Si está viviendo conforme al Espíritu, ¿y dónde está? ¿Dónde se vive conforme al Espíritu? En el cuerpo del Señor. No individualmente a mí me da el Espíritu Santo para tener poder, para hacer así, para hacer no sé qué, para hacer milagros. No. El poder es para que yo también pueda ser santificado. ¿Y qué es ser santificador? Para que yo pueda ser como el Señor. Porque por mi carne no puedo. Por eso Dios condenó el pecado en la carne, para quitar mi pecado, para que yo ahora pueda ser como el Señor, para que yo cumpla la ley. Para que yo viva amando a Dios por encima de todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y eso me lo da que yo puedo? No. Me lo da el poder de Dios. Si yo permanezco y ya no vivo según mi carne. Porque si sigo viviendo según mi carne, ¿qué va a pasar? Si yo vivo según mi carne, voy a seguir viviendo según mi manera. Entonces voy a vivir, quiere decir que no me he vuelto a Dios. Y si un día me volví a Dios y me arrepentí y recibí la salvación por gracia y tengo el Espíritu Santo, si ahora me vuelvo a vivir según la carne, estoy en no puedo tener paz, no puedo tener gozo, no puedo vencer al pecado, estoy otra vez como un esclavo viviendo como si fuera un mundano y entonces no puedo disfrutar de la vida de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que volver a arrepentir. Por eso el Evangelio es continuamente predicado otra vez, porque a lo mejor tienes la salvación, pero a lo mejor tienes que arrepentirte, o me tengo que arrepentir, o me tengo que volver a Dios, porque se está endureciendo mi corazón, y ya la palabra no me entra, ya no entiendo la palabra, ya no escucho bien, ya no tengo pasión, ya no me apetece, ya no quiero servir, ¿ya? Todo eso empieza a pasar en el cristiano, que no anda conforme al Espíritu. Eso es lo que está enseñándonos la Biblia. Entonces, la segunda cosa que representa, que podemos poner de figura de la ley, es como un martillo. ¿Por qué como un martillo? ¿Qué crees? Porque golpea nuestra justicia, quebranta nuestra justicia. Yo me creo justo, me creo que soy capaz, como decía Pablo, yo en cuanto a los fariseos o todos estos, creyéndome justo con mi propia justicia, creyéndome bueno, ¿qué pasa con la ley? Romanos 7:14. ¿Qué me dice Dios? Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual,
mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces Pablo está, esto es todo testimonio de Pablo. Pablo está diciendo, yo quiero hacer cumplir la ley de Dios, yo quiero vivir como Dios quiere vivir, pero lo puedo hacer en mi carne, que sería mi justicia, lo puedo hacer yo a mi manera, lo puedo yo ser yo justo sin Dios, lo puedo hacer sin Dios, lo puedo hacer yo siendo correctamente y viviendo una vida correctamente delante de Dios, que Dios me tenga que aprobar. Eso es lo que quieren los hombres. ¿Sabes por qué muchas personas no se arrepienten y aceptan al Señor? Porque no quieren perder el control de su vida. No se la quieren entregar al Señor para que le salve. Entonces, algunos pretenden, unos porque aman el pecado, les gusta el pecado, algunos vienen aquí, les hablan y de qué dices, hombre, yo me quiero ir este fin de semana, estoy ahorrando la pasta para irme de fiesta, vamos, ni se me ocurre ir a la iglesia, estoy esperando el día y la hora y me voy a ir a la peluquería, me voy a estar y a ver si lo que pillo por ahí me lo paso hoy este fin de semana, y eso es lo que quiere y es lo que desea y es para lo que trabaja y vive, y a esa persona no le entra nada el evangelio, a no ser que Dios le haga ver y su vida se arruine y sea miserable. Pero otros, yo sí, yo creo en Dios, creo tal, pero entonces yo, para no deberle nada a Dios, para no tener que darle cuentas a Dios, yo voy a vivir perfectamente y Dios no me va a poder decir nada porque yo voy a vivir muy bien. Yo voy a poder hacerlo, yo. Viviendo correctamente, siendo un buen padre, siendo un buen marido, siendo un buen hijo, siendo un buen trabajador, siendo un buen tal. Lo voy a hacer yo. Y lo voy a controlar yo. Esa es mi propia justicia. Y Dios me tiene que aprobar. Pero no puedes. Porque no estás a la altura de lo que Dios manda. Entonces Dios, Pablo entendió esto. Yo soy vendido al pecado. Entonces él, queriendo cumplir la justicia de Dios, queriendo llegar a Dios como el fariseo, Señor, mira que soy como tal, mira lo que hago. Señor, yo he ido aquí, voy allá, he dado aquí, he dado allá, he ayudado a este, he ayudado a lo otro, voy aquí, tal, hago esto, hago lo otro, y presentando todo lo que hago como bueno, como cosas buenas que hago, con eso me presento delante de Dios. Y Dios dice que la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado. Está, aún mi mejor obra tiene la mancha de mi pecado. Tiene mi vanagloria, tiene mi soberbia, tiene mi orgullo y tiene mi vanidad. Y está hecha solo para mi propio interés personal y por mi propio orgullo. No afecta ni a Dios ni a los demás. Por eso el joven rico, cuando llegó, ¿qué le dijo el Señor? Primero le dijo, Señor, maestro bueno. Le dijo, ¿cómo bueno? Si solo bueno hay uno, ¿quién? Dios. No lo captó. Primera cosa que no captó. Entonces él, sí, tenía interés en la vida eterna, está bien. Era un religioso, cumplía la ley, hacía todas las cosas. ¿Y qué quiso? Señor, maestro bueno, ¿qué puedo hacer? Segundo error, creer que él puede hacer algo. Dime qué puedo hacer, que lo hago. Pues cumple los mandamientos, todos. ¿Y cuáles les habló? Ya no le habló de los que son para Dios, de arriba. Porque ¿por qué te crees que los mandamientos hay primero, segundo, tercero, cuarto? ¿Qué quiere decir? ¿Que todos son iguales? No. Si tú fallas en uno, te haces transgresor de todos. Pero cuidado, el orden de importancia es ese también. El primero es más importante que el último. Y Dios ya no le empezó por el primero, ya le empezó por los más de abajo. ¿Y cuáles son los de más abajo? Los que están en relación. A Dios no le ves. Vale. Me parece muy bien, pero a este pobre lo ves. A este que tiene un ojo como el tuyo, que tiene una necesidad como la tuya, y la ley dice que le ames como a ti mismo. Entonces vende todo y entrégaselo. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque en mi carne mora él y yo lo hago lo que yo entienda que, bueno, con esto le llega. Pero Dios dice todo. O Dios escatimó algo. Lo entregó todo, ¿no? No te está pidiendo, ya si te habla de amor hacia los demás, ya te está hablando, porque imagínate, nosotros, vale, si estamos casados, vale, podemos amar a nuestras esposas o a nuestros maridos, y ya lo hacemos perfectamente. No. Pues imagínate a nuestros enemigos.
¿Y Dios a quién amó? A sus enemigos. Entonces Él está pidiendo algo que Él no haya hecho. Y aún encima, lo más importante, por eso la ley es para que entiendas el mandamiento. Si tienes algo, te lo ha dado Dios, si no, no lo tendrías. Si existes, es porque Dios te creó. Si estás vivo, es porque Dios te ha creado. Entonces, ¿qué tienes que no te ha sido dado para creer que es tuyo? Y que le puedes decir a Dios que no se lo entregas. Y no le ames a Él por encima de todas las cosas, porque sin Él tú no existirías. Entonces, ¿para qué se introdujo el mandamiento? Primero, para que sepas que eres pecador. Que lo que tienes es por gracia. Pero tú, por tu soberbia y por tu corazón endurecido y no arrepentido, atesoras ira para el día del justo juicio de Dios. Segundo, lo que te crees justo y que te crees tal, en comparación con lo que Dios dice que debe de ser, con ya hacia tu prójimo, etc., no lo cumples tampoco. Entonces, tu justicia, lo que tú te crees bueno, que te hace como un martillo, queda quebran delante de Dios. Ya no tienes justicia delante de Dios tampoco. Y entonces, ¿qué más es? Por eso Mateo 19, no lo vamos a leer ahora, es lo del joven rico. Eso ya lo conocéis. Entonces nosotros, Romanos capítulos 3 y 4, ¿qué está diciendo? Y Romanos 7, está hablando del pecado, ¿no? O de la ley, pero tiene un concepto diferente de la ley. Uno está diciendo, Romanos 3 y 4 está diciendo que nadie por su propia justicia y por las obras de la ley puede ser salvo. Y Romanos 7, ¿qué está enseñando Pablo con su testimonio? Que en mí mora el pecado y yo no puedo cumplir la ley de Dios. Y el problema no está en que la ley es muy alta, el problema está que en mí mora el pecado. Entonces, estas cosas son lo que hay que enseñar para que sepas por qué te necesitas la salvación. ¿Por qué necesitas salvarte? Porque estás en pecado bajo la ira de Dios y bajo el juicio de Dios. Ahora, Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te vayas al infierno. Dios quiere salvarte. Y para eso Él entregó todo, para salvarte. Entonces, hay esa diferencia. Y luego, el mandamiento, Marcos 12, 38, 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber esto. No estamos bajo la ley en cuanto a que Dios fue hecho maldición por nosotros. Pero no quiere decir que la ley ha desaparecido. Ha desaparecido las ordenanzas, los ritos, las cosas que tenían la sombra, pero Cristo es el cuerpo, Cristo ya es. Por eso no hay que ir a un templo, no hay que ir a un sitio, hay que estar en el cuerpo de Cristo. Él es el velo que se ha quitado, Él es el cordero que fue inmolado, Él es nuestra justicia, Él es el que Dios ha entregado para hacernos justos. Él cumplió nuestra justicia, Él cumplió perfectamente la ley y fue maldito por nosotros. Entonces, si no estás unido a Cristo y estás separado de Cristo, no puedes entrar en el reino de los cielos, porque nosotros no tenemos justicia, no tenemos ninguna cosa. Entonces, ¿por qué puedo entrar en los cielos? Por mi justicia, porque haya en mí que no soy pecador, no tengo nada, porque estoy unido a... ¿Y por qué estoy unido a Cristo? Porque estoy obedeciendo a Dios perfectamente, porque por gracia de Dios, y me basto en esa gracia. Por eso, aunque
sigo fallando, sigo teniendo cosas, puedo estar aquí. Ahora ya sí que yo, entonces cuando yo quiero, ahora que Dios ha puesto el querer en mi corazón de querer servir a Dios y deseando que otros también con ese corazón nos unamos y tengamos ese corazón, entonces ahora Dios me da poder para hacerlo. Y entonces ya empiezo a vencer cosas que antes no podía hacer, así cada cristiano. Porque ¿qué es amar a Dios con toda... El Señor Dios con todo tu corazón? ¿Qué quiere decir con todo tu corazón, hermano? ¿Sabes qué quiere decir con todo tu corazón? Quiere decir que no desde fuera. Tienes que amarle desde dentro. Desde lo más profundo de tu corazón tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Por encima de todo. ¿Qué quiere decir con todo tu corazón? Con toda tu alma. ¿Qué quiere decir con toda tu alma? ¿Qué es tu alma? ¿Cómo enseña la Biblia? Que cualquiera, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Qué es tu alma? Tu vida. Con toda tu vida tienes que amar al Señor. Con toda tu mente, ¿qué quiere decir? Con toda tu inteligencia, con toda tu sabiduría, con todo tu conocimiento, con todo tienes que usarlo para amar al Ser. Y con todas tus fuerzas también. Quiere decir, con tu energía, con tu poder, con lo que tú tienes que amar al Ser. No tienes que venir para glorificar a Dios, tienes que trabajar para servir a Dios, tienes que hacerlo con todas estas cosas. Y Dios te da el poder si tú quieres realmente. El problema está que no queremos. ¿Y por qué no queremos? ¿Quién no quiere? Mi carne, mi yo, no quiere. Por eso hay que morir con Cristo para que Cristo viva en mí, que Él sí quiere. Yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Siempre. No hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que hago es lo que Dios me ha dicho que haga. Entonces empiezas a vivir como Jesús vivió. ¿Y quién te da ese poder? Dios. ¿Y por qué te lo da? Porque ve en tu corazón el deseo verdadero de querer hacerlo. Entonces ese es el propósito. Entonces, nadie que no ha recibido el amor de Dios, por eso dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nadie que no tiene este amor en él, derramado por el Espíritu Santo, no tiene el espíritu del amor de Cristo en él, nadie puede amar como la Biblia cumpliendo el mandamiento. Entonces, lo que estamos diciendo es que el otro día vimos que el salvo es el que tiene el Espíritu Santo. Quiere decir, tener el Espíritu Santo quiere decir que nos ha dado Dios el poder para hacerlo, porque Él sigue queriéndonos mandar que vivamos así. No ha cambiado eso. Pero ha cambiado, la Biblia lo pone como un marido, como que cambia un marido, mientras estás unido a tu marido, y el primer marido en la ley es rígido, fuerte. No pasa una. Es así, ¿no? Como pensándolo así. Pero nosotros ahora hemos muerto a la ley en cuanto como un marido y nos hemos quedado libres para poder ser de otro. Y ahora tenemos un nuevo marido. Y ese nuevo marido no es igual, aunque es más perfecto que la ley, aunque es más justo que la ley, porque es la misma perfección, la persona perfecta, exacto, esa misma persona, lo que tiene de diferencia es que él ahora me ayuda. Me ama como soy, me ayuda y me da, venga va, puedes levantarte, venga va, puedes hacerlo. Y me está amando así. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. En cambio la ley es, o lo haces bien o si no, fuera. Y entonces con ese amor mi corazón se tiene que quebrantar y constreñir, transformar. Y entonces yo quiero amar a quien me ama así, ¿no? Yo ayer vi una película de por la noche que me sorprendí. Que no me dije yo, ¿cómo en la primera sacan una redención? Me fue impresionante. Bueno, ese chico era como si fuera Jesús. Bueno, no voy a contar la película, pero me impactó, dije, pues está bien, es así, es cierto eso. Como él amó a otra persona y al final, y luego ella le dijo, bueno, pero si todo lo que hemos pasado, el sufrimiento, y dijo, si no, eso todo lo hemos pasado para llegar a este mundo.
Y estaba muy bien hecha la película, me quedé impresionado. Dije yo, jo, pues parece que Dios habla de muchas maneras. Y era de fe el tema, ¿eh? Era la redención, dice, ¿no? Era de redención. Como una mujer del mundo perdida fue redimida porque un hombre la amó y no le importó su condición y la sacó y la amó como era y a esa persona la transformó. Y esa persona se amó a ese hombre como ella pensaba que nunca iba a poder amar a nadie. ¿Por qué? Porque recibió el amor incondicional de esa persona. Así nosotros, cuando entendemos el amor de Dios, podemos también amar a Dios de la misma manera. ¿Con qué amor? Con el que hemos sido amados, no con otro. Con el que Dios nos ha. Por eso, al que más Dios muestra amor, más amor tiene. Porque ha sido perdonado. Entonces nosotros debemos de saber. Y entonces, la otra manera es el faro. Por eso en Gálatas 3, 23, 24 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿para qué también nos dio la ley? Nos dio la ley como un espejo, nos dio la ley como un martillo que golpea nuestra propia justicia, que nos creemos algo y Dios nos quebranta. ¿Para qué? Para salvarnos o para humillarnos. Para humillarnos, pero porque nos hace falta humillarnos, porque con un corazón altivo no podemos recibir nada de Dios. Entonces Dios quiere quebrantar nuestro corazón, para que le busquemos con un corazón humilde y busquemos y sepamos que todo lo que nos tenemos por gracia es porque Él ha querido darnoslo, no por nada que nosotros hacemos. Por eso hubo que introducir la ley, para que sepamos. Y luego también para llevarnos a quién. Ahora nos puede llevar a Cristo. Entonces, como hemos dicho, ¿cómo vamos a enseñar el Evangelio? ¿Cómo llevamos a alguien al Evangelio? Primero tenemos que enseñar el pecado. Y luego para anunciar el Evangelio tenemos que quebrantar su justicia, tenemos que hacerle ver que es pecador, tenemos que hacerle ver que aunque él se crea bueno, no es bueno, porque no hay bueno ninguno delante de Dios, y si no te arrepientes te vas al infierno. Y entonces esa persona pueda arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Volverse a Dios. ¿Y de qué te tienes que volver? De tu pecado. ¿Y qué es tu pecado? Vivir según tu manera. Te tienes que volver, dejar tu pensamiento. Entonces, ¿por qué muchas personas, aún escuchando todo esto, no se vuelven a Dios? Porque no dejan su pensamiento. Porque se siguen creyendo ellos que ellos sí que saben. Saben más que Dios. Tremendo. Saben más que Dios. Si Dios te dice que no hay justo ni uno y que todos somos pecadores, ellos dicen, no, conmigo te has equivocado, Dios. Yo soy justo. Soy bueno, perfecto, y dime lo que quieres que haga, que lo haga. Pues venga, haz esto. Bueno, eso no. No hay justo ninguno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo vemos cada día. Lo vemos, no tenemos que verlo en nadie, lo podemos ver en nosotros mismos. Nuestro corazón se enfría. Nuestro corazón deja de buscar a Dios. Oramos todos los días. Por eso nosotros tenemos que entender el arrepentimiento. Hay un arrepentimiento para salvación, y con esto acabamos. Entonces, el propósito de la ley es hacernos conocer el pecado, hacernos ver que no tenemos justicia, para que nos volvamos a Dios y busquemos la justicia de Dios. El Evangelio que revela la justicia de Dios. Porque nosotros no tenemos justicia, pero para entrar en el reino de los cielos hay que ser justo. Y si tú no tienes justicia, ¿cómo vas a entrar? Necesitas justicia. ¿Y Dios qué te ha dado? Te ha dado una justicia. Y esa justicia te la revela a través del Evangelio. Entonces,
Arrepentimiento, si nosotros vemos cómo acaba Malaquías, el último libro de la Biblia, para que entendamos cómo usar el Antiguo Testamento. ¿Cómo acaba Malaquías? He aquí, yo os envío el profeta Elías. Antes, bueno, primero el 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice? ¿Acordaos de quién? De la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y luego dice, y aquí yo envío profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, el día del juicio de Dios. Antes Dios envía al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vale, así acaba el Antiguo Testamento. Relaciona ley de Moisés. Entonces, ¿quién dice que no hay que pregar? ¿Quién dice que para predicar el Evangelio y para anunciar no hay que usar la ley de Moisés? ¿Y quién vino? ¿Quién es Elías? Marcos 1:5. Usamos Marcos, pero los 4 evangelios hablan de esta persona. ¿Quién es? ¿Es Juan el Bautista? Es Marcos 1, del 1 al... A ver si vemos Marcos. Marcos 1, del 1 al 5. Al principio ya, como empieza Marcos, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Entonces, hay que preparar, esto está hablando de 2 maneras. El que Dios envía un mensajero, a la iglesia envía un mensajero para anunciar, para hacer volver a los hombres a Dios, para que se reconcilien con Dios. Sus obreros, nosotros, la iglesia, los salvos, somos enviados por Dios y tenemos que preparar el terreno de los corazones de las personas. ¿Y cómo las preparamos? Así como estoy ahora enseñando. Puede parecer que no está. ¿Quieres enseñar a alguien y salvar familiares, amigos, tal? Enséñales así. O tráenos a que por un seminario aprendamos así. Puede ser que no les guste, bueno, pero si lo entienden, van a recibir la salvación. Se votan, ¿no? Y si entienden de otra manera, van a ser religiosos y no se van a salvar. Entonces tienes que hacer que su corazón se vuelva. Entonces su corazón, ¿qué pasa? Está duro, está lleno de piedras, está lleno de cosas, como dice el terreno. Entonces el salvo tiene que arar ese terreno, trabajar. Es duro el trabajo, pero tenemos que hacerlo. Y después también dice, luego Juan dice, ¿por qué no bautizó a los fariseos? ¿Qué les dijo? Raza de víboras, ¿quién os avisó de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento, mostrar actitud. Porque el bautismo no es un rito, me bautizo y ya está. Claro, me quiero escapar de la ira de Dios, pero no me quiero volver a Dios. Dile a alguien si quiere ir al infierno, a ver quién quiere ir. Y si dice, no, solo que tienes que bautizar, se bautiza todo el mundo. Se tiene que arrepentir, tiene que bajar su corazón, tiene que quitar las cosas que están mal en su vida, tiene que desecharlas y darse cuenta que no puede, y entonces decir, Dios, quiero dejar el pecado,
Quiero dejar de vivir en pecado. Entonces, ¿por qué personas no se arrepienten? Porque no quieren dejarlo. Aman el pecado. La luz vino al mundo y aman más las tinieblas que la luz. No hay más. No se puede decir de otra manera. No se puede decir con paños bonitos, calientes, sean familiares, sean personas queridas, sean amigos, que podamos pensar que son muy buenos. Pero nosotros, si no les ayudamos a ver su pecado y su condición y su final, estamos teniendo amor oculto. Ahora, hablarles así les puede hacer que hasta pensemos, digo, uy, ya no me va a hablar más. Pero tienes que hablar. ¿Sí? Porque el Evangelio es lo que salva, es el poder de Dios. Pero tiene que saber el pecado y tiene que preparar su corazón. Tú, si no lo tiene preparado, ayudarle a prepararlo. Y él también, escuchando, tendrá que prepararlo y ponerse en la actitud correcta delante de Dios para poder recibir el Evangelio. ¿Y cómo se recibe el Evangelio? Gratis, sin ninguna obra, sin ningún esfuerzo de tu parte. Entonces, ¿qué es lo que impide? Si es algo gratis, es un regalo que tienes que querer recibir. Por eso recibiste, como recibisteis, tienes que recibirlo. El Evangelio está cumplido, hay que recibirlo. Pero para recibirlo tienes que saber que necesitas el Evangelio. Y para saber que necesitas el Evangelio tienes que saber que tienes el pecado. Para saber qué pecado tienes que conocer la Biblia, el Antiguo Testamento, la ley. No conocer Dios no es amor, Dios es amor, es bueno, nos va a perdonar a todos, pórtate bien. Y si un buen cristiano, si un buen marido, eso ya por descontado. Por eso dice, ¿qué haré? ¿Qué haces que no tienes que hacer? Eso ya tendría que ser por descontado. Y aún así no lo hacemos correctamente. No llegamos. Ya, por eso Jesús ya no dice lo de Dios, ya dice ya entre nosotros. Ya entre nosotros no lo cumplimos. Entonces nosotros debemos de pensar. Entonces Juan vino 6 meses antes. Quiere decir que hay que hablar del arrepentimiento también. Y luego hay que distinguir los dos arrepentimientos. Y ya no tenemos el tiempo. Entonces, el arrepentimiento verdadero, ¿sabéis cuál es? El arrepentimiento verdadero es el que sale en el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba lejos, se había ido. Y él volvió a su padre. Pero volvió pensando que le diera otra. La lié, me quedé sin nada, o sea, mi padre hay de todo, me vuelvo allí y allí, que me vuelva a poner en la posición que estaba. ¿Cómo volvió él? Señor, vengo para ser padre, aunque sea déjame ser uno de tus jornaleros. ¿Y qué tenía preparado el padre para él? El cordero, ¿no? ¿Qué tiene Dios preparado para los que se arrepienten y se vuelven a Dios? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué tiene Dios preparado para sus hijos? Para los que quieren volver al Señor. Para los que se arrepienten y dicen, Señor, he vivido de mi manera, he vivido tal, como un animal, anhelando la comida de los cerdos, y yo teniendo espíritu, siendo creación tuya, he vivido de esta manera. No merezco ser llamado tu hijo, perdóname, ayúdame. ¿Y qué le dijo Dios? Le dio un cordero, ¿y qué le dio? ¿Verdad? ¿Y sabes lo que es el anillo? La autoridad, el poder. ¿Qué nos da Dios? El Espíritu Santo. El poder. ¿Quieres realmente ser libre del pecado? ¿Tú crees que Dios no existe, que Dios no es poderoso? Dios te libra del pecado. ¿Quieres dejar de ser envidioso? ¿Quieres dejar de ser criticón? ¿Quieres dejar de meterte con la gente? ¿Quieres dejar de ser chismoso? ¿Quieres dejar de estar todas estas cosas? ¿O queremos dejar de ser los pecados que tenemos en nuestra vida? Si quieres, humillándote, pidiéndole a Dios, Dios te da poder para hacerlo. Porque Él quiere también que tú no seas así. Te quiere transformar. Eso es la santificación. Y luego te va a llevar a su gloria. Por eso aún te ha dejado en este mundo. Por eso aún está la ley. Porque la ley sigue estando viva. Porque no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla. Tal todo. Entonces hay que distinguir esto bien. Y esto es lo que está enseñándonos bien. O habría que entrar un poco más para distinguir Primera de Juan. Eso la semana que viene vamos a hablar un poco más de este tema. Para explicar que hay un arrepentimiento para salvación y hay
un arrepentimiento para volver a tener comunión con el Padre. Primera de Juan. ¿Y cómo es el arrepentimiento de comunión? ¿Qué quiere decir? Que los cristianos hemos fallado. Ayer la lié. Al final no hago bien en esto, no hice lo otro. Señor, perdóname cada día. He hecho mal, no he hecho esto, sé que no te agrada a ti. He vivido de esta manera, no he hablado bien a esta persona, no he obrado bien con esto, no he hecho esto tal, he pensado mal, he hecho esto, lo otro. Señor, perdóname, límpiame, santifícame, me arrepiento, ayúdame. ¿Y qué dice la Biblia? Que abogado tenemos en, y Él nos limpia de todo nuestro. Entonces, ¿hay después arrepentimiento? Claro que sí. Ahora, el primer arrepentimiento, ¿para qué es? Para salvar. Y el demás es para tener la buena comunión con. Y si no haces esto, te vas a endurecer en tu corazón. Si no reconoces tu pecado continuamente, si no reconoces tu debilidad, si no pones y piensas que por tu justicia, por tu hacer, con tu manera, vas a poder llevar bien la vida cristiana, el Señor hasta te dejará que te caigas. Porque Él ya te redimió, no pasa nada. Los demás del mundo te juzgarán. Mira eso. ¿Pero qué te crees? ¿Que un cristiano que ha caído está acabado? A lo mejor Dios lo va a levantar más arriba todavía. Porque va a testificar más de su amor y no se va a predicar a sí mismo. Siempre va a predicar, yo soy un pecador que el Señor me levantó y tú, por muy pecador que seas, no pasas a ser más pecador que yo. Y Dios tiene poder para transformarte y salvarte y levantarte y hacerte vivir una vida como Él quiere. Así como ese poder va a vivir. ¿Y qué va a testificar? De que yo pude hacerlo tal. Oh, Cristo en mí. No yo. La gracia de Dios en mí. No yo. Cristo en mí. Entonces, y predicará a Cristo y a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, a Cristo poderoso y a Cristo que fue. Y luego la otra persona tiene que querer recibir a este Jesús. Y entonces se podrá gozar y alegrar. Y entrará en el gozo de la salvación. Y en el gozo de la comunión en la iglesia, viviendo en victoria. Entonces hoy hasta aquí. Y espero haberlo podido explicar bien para nosotros y bien para que sepamos cómo debemos de enseñar. Y no ser, a veces, tenemos que saber pensar si la gente realmente ha recibido la salvación. Son pocos, no. Llenar de religiosos, no. Nosotros aceptamos aquí doctrina y cualquier cosa y predicamos otra cosa y la iglesia se puede llenar. Pero tenemos que predicar el evangelio verdadero para que las almas se salven de verdad. Y a la carne no le gusta este evangelio. Y el diablo quiere quitarlo del corazón de las personas. Y les lleva a donde haya otro evangelio. Porque dice la Biblia, hay otro evangelio. Entonces hoy hasta aquí, vamos a orar y acabamos hoy hasta aquí. Señor, te damos muchas gracias por tu poder, por tu palabra, por tu gracia con la cual tú nos has salvado, Señor. Pedimos perdón, Señor, porque en nosotros aún mora el mal, en nuestra carne, Señor. Pero tú condenaste al pecado en la carne y nosotros por medio del bautismo de tu muerte, al unirnos a ti en tu muerte, donde tú dejaste el cielo y viniste aquí a la tierra y tomaste un cuerpo y te uniste a nosotros y moriste por nosotros, cumpliendo así la maldición. Por eso dice que todo es maldito, todo que es colgado en un madero. Tú fuiste maldecido por nosotros para ahora ser nuestra justicia. Y has enviado al Espíritu Santo a nuestros corazones y nos has dado tu poder, Señor, para que ahora podamos vivir la vida santa, la vida que a ti te agrada, no ya la vida egoísta y que pensemos solo en nosotros mismos, Señor. Señor, ayúdanos a ser la iglesia quebrantada y arrepentida. Ayúdanos a ser la iglesia humilde, la iglesia que se humilla y que reconoce su debilidad y que busca tu poder para vivir santa y piadosamente y poder ser luz y sal y poder salvar a los que nos rodean. Señor, confórmanos al carácter de Cristo, Señor. Ayúdanos a predicar a Él y solo a Él, a guiar a muchos a Él, para que muchos puedan recibir la gracia de la salvación. Y Señor, no dejes que ningún corazón se endurezca, Señor, delante de ti, sino que pueda haber un arrepentimiento verdadero, sincero, Señor, y correcto delante de ti, para que tú puedas hacer tu obra de salvación, de santificación, y también podamos ver cumplida nuestra esperanza
de entrar en tu gloria eterna, Señor. Todo esto es obra tuya, por eso te damos la gloria a ti, Señor. Por eso te damos las gracias a ti, Señor. Porque tú, Señor, no tomaste el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarte, sino que te despojaste a ti mismo y te hiciste hombre como nosotros, siervo, obediente, y cerrando tu boca, aunque tenías poder y autoridad para destruir a todos aquellos, no lo hiciste porque pensaste en nosotros y quisiste salvarnos. Y lo hiciste para poder salvarnos, para que ahora pudiéramos tener vida en tu nombre y para que nuestros pecados fueran todos quitados delante de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que este amor nos constriña y nos haga vivir santa y piadosamente delante de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.